¿Qué hacer si te deniegan el asilo político aquí en España? Dios mío, ese momento que ninguno quiere que llegue en realidad, pero probablemente llegará. ¿Te tienes que ir del país realmente o habrá algunas alternativas que nos permitan residir y trabajar de forma legal? Miren, aquí en este tema yo he visto la información de varios abogados y tristemente algunos no se coordinan. Y esto es lo que vamos a ver en el transcurso del video, así que empezamos de una vez. Hola amigos, yo soy Boris Luque y bienvenidos a su canal. Miren, primero que todo lo que yo les recomendaría es buscar un abogado una vez tengamos esa respuesta de denegación. Pero no cualquier abogado, uno que en realidad te inspire confianza. Y ya te explico por qué. Miren, yo imagino que si estás viendo este video es porque ya sabes cómo son los trámites del asilo de la primera cita. Si no, te dejo el video al final y en la descripción. Pero ¿qué pasa? Una vez nosotros pedimos la primera cita del asilo, vamos a pasar por este proceso. Una hoja blanca, una tarjeta roja, pero todo esto nos va a dirigir hacia una resolución, que en este caso estamos hablando de la denegación del asilo. A las personas, a los venezolanos que vienen directamente desde Venezuela, les rechazan el asilo de igual manera, pero les aprueban la visa por razones humanitarias. Y al resto de personas, ya sean de otras nacionalidades, porque el asilo lo puede pedir cualquier persona, si te lo rechazan, vamos a optar a estas opciones que te voy a decir a continuación. Pero presten atención, porque este tipo de contenido, este tipo de videos, tienes que estar ahí escuchándolo bien, no únicamente viéndolo, escuchando y estando atento. Entonces, una vez tengamos ya esta respuesta negativa, yo les recomiendo, como les dije, el abogado, y van a ver estas opciones. Primero que todo, hay que ver cuánto tiempo llevas ya en el país y cuánto tiempo has cotizado de forma regular. Porque en ese tiempo, mientras esperabas tu respuesta, se supone que trabajaste. No me voy a extender en esto porque ya tengo muchos videos hablando de este tema. Y entonces aquí hay varias alternativas. Y eso es lo que tú vas a ver directamente con el abogado. A ver si llegas a meter algún recurso de reposición, que por cierto lo puedes hacer sin abogado. Pero en esa parte, miren, yo por lo menos con eso, si no soy de estar, como digo, cuidando el dinero. Porque si te equivocas en este trámite, vas a perder mucho tiempo. Y lo cual conlleva también a perder dinero a futuro. Entonces, con este tipo de temas, yo siempre me iría con un abogado. Pero el recurso lo puedes hacer tú solo. Entonces, el abogado tiene que ver contigo cuál es la mejor alternativa. Si meter un recurso o un arraigo laboral o un arraigo social. Que eso es lo que te voy a explicar ahora. Atención, necesito que estén aquí conmigo. Entonces, ya vimos tres términos. El recurso de reposición, el arraigo social y el arraigo laboral. Te voy a hablar un poco del recurso de reposición. Miren, esto tienes que meterlo en el primer mes cuando te rechazan el asilo. ¿Qué pasa ahora? Este recurso de reposición básicamente viene siendo como una apelación a que vuelvan a ver tu caso. Si pasado un mes desde que ya tú metiste este recurso no te han dado una respuesta negativa nuevamente, se vuelven a activar todos tus beneficios y es decir que puedes seguir trabajando de forma legal. Lo único malo es que no te vuelven a dar una tarjeta roja, digamos que quedas como vencido en el país, pero estás de forma legal. Entonces vas a tener problemas con el banco, el trabajo, si vas a buscar un nuevo trabajo va a ser muy complicado porque normalmente las empresas no te van a querer aceptar con un recurso. Esto sirve más que todo cuando ya estás trabajando en una empresa. Ojo, no estoy diciendo que no puedes trabajar con esto en una nueva empresa, sino que las empresas ahí son un poco más cerradas. En resumen, el recurso es para ganar tiempo, ya que vuelve a activar tus beneficios y sigues estando legal en el país. Es decir, que si estás trabajando en una empresa y tu empresa te dice, mira, dame nuevamente tu tarjeta de renovación, ahí tú le vas a mostrar el recurso, ¿ok? Que con eso puedes seguir trabajando. Espero haya quedado bien claro esto, que ahora vamos a ver el tema de los arraigos y para saber cuándo tienes que meter un recurso y cuándo no. Que ahí es la parte en la que les dije que los abogados chocan. Ahora vamos con el arraigo laboral. Que ojo, mucha atención, pero antes de eso les voy a pedir y agradecer a todas las personas que están suscritas y a las que no las invito a suscribirse como siempre y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video.
por ahora estoy subiendo 2 semanales, que viene siendo los días miércoles y los días sábados a las 8 de la noche, hora de España. Así que ya saben. Ahora vamos con el arraigo laboral. Atención, por favor, que aquí de igual manera me voy a utilizar a mí como ejemplo. Volvamos entonces a lo primero. Nos rechazaron el asilo, ya sabemos, tenemos la opción de meter un recurso, de meter el arraigo social o el laboral. Ya sabemos qué es el recurso y ahora vas a saber qué es el laboral. Para poder meter el arraigo laboral tienes que tener 2 años en España y eso lo puedes comprobar con el padrón, que ahí tengo un video también en la caja de comentarios, de descripción, perdón, de cómo sacar el padrón. Entonces, aquí tengo los requisitos. 2 años en España y haber cotizado 6 meses con una jornada de 30 o 40 horas. O si no, también te puede servir 12 meses con una jornada de 20 horas. Y aquí es donde me pongo de ejemplo. Yo por lo menos actualmente tengo 1 año y 8 meses en España. Es decir, que todavía no cumplo el requisito de los 2 años. Pero ya cumplo con el requisito de las 6 cotizaciones. En realidad tengo más. Entonces, ¿qué pasa si me llegan a rechazar? Aquí donde viene la disputa de los abogados. Atención. Cierto, se me olvidó mencionar que para el arraigo laboral también tienes que estar de forma irregular, ¿ok? Entonces, si aún no me han rechazado el asilo, no puedo meter el arraigo laboral. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los abogados? Seguimos con mi ejemplo. No cumplo con el requisito de los 2 años. Cumplo con el requisito de las cotizaciones. La idea es, ahora, a que escuchen bien. Hay un abogado que yo he visto que dice, mete el recurso. Que supuestamente después de 6 meses, si no te han dado respuesta, el recurso queda nulo automáticamente. Es decir, que tendría que esperar esos 6 meses en los cuales podría seguir trabajando si ya estoy trabajando. Y en lo que se acabe esos 6 meses, se supone que me rechazan nuevamente o me dan la respuesta y ahí puedo meter el arraigo laboral, porque ya llegué a los 2 años. Ahora viene la otra parte, que es el otro abogado, que es por quien yo me fío más, que dice lo siguiente. Y este otro abogado lo que recomienda, por ejemplo, a personas que estén como yo, que me faltan 4 meses para los 2 años, o personas que estén muy cercanas, él dice que no metan el recurso. ¿Por qué? Dice que te esperes. Que obviamente, o sea, ya no puedes trabajar y estás irregular, el cual es un requisito para solicitar el arraigo laboral. Él dice que no metas el recurso porque va a tardar demasiado tiempo en obtener la respuesta. O sea, al contrario del otro abogado que dice que a los 6 meses queda automáticamente nulo, él dice que no. Y para para renunciar a este recurso se tarda demasiado. Entonces, básicamente lo que él dice es, si vas a meter el recurso, olvídate del arraigo laboral y es para que continúes al arraigo social, que es a lo que vamos a ver ahora. Que el arraigo social es a los 3 años. Miren, yo la verdad prefiero que sea a los 2 años en vez de a los 3. Ya eso depende de cada persona. Y además, que esto es ya un pensamiento muy personal mío, es que me daría miedo decir, ok, voy a durar hasta los 3 años para el arraigo social. Pero ¿qué pasa si yo me confío con eso y sigo con este recurso pensando que voy a seguir trabajando en esta empresa por todo ese tiempo y la empresa el día de mañana me echa? Ahí sí va a ser súper difícil conseguir un nuevo trabajo con este recurso. Si ya tú pasaste por esto, coméntame tu experiencia por favor en la caja de comentarios. Y por eso es que les digo muy bien que hay que analizar todo. O sea, una vez te rechacen el asilo, hay que ver cuánto tiempo llevas en España, cuánto tiempo has cotizado. Ahora, si no has cotizado nada, ahí sí te recomendaría el recurso, porque no tienes nada que hacer. Ahí sí o sí no tienes arraigo laboral porque no cotizaste y ahí te toca llegar al arraigo social. Y este arraigo social, el tan famoso arraigo social, que seguramente lo has escuchado, que se introduce a los 3 años de estar en España, te piden los requisitos. 3 años, como ya lo dije, no tener antecedentes penales en España ni en tu país y tener un contrato laboral, alguna oferta o tener propios medios económicos o que tú vayas a montar algún negocio. Y como vieron, en este arraigo social nunca te pide que estés de forma irregular. Por eso es que si metes algún recurso y vas a seguir ya de largo hacia los 3 años, hacia el arraigo social, ahí sí pudieses hacerlo estando con el recurso todavía, que en teoría no estás de forma irregular.
Miren, espero haber sido lo más claro posible. Por eso es que, en resumen, apenas tengan el rechazo, vean bien el tiempo que tienen, si trabajaron, si no trabajaron, si pudieron cotizar, porque todo eso influye. Y si tienen alguna dudita, déjenmela por acá por los comentarios. También me pueden seguir en el Instagram. Ahí también suelo responderle cuando me escriben por privado. Y bueno, aquí les voy a dejar más videos de su interés. Se suscriben y nos vemos en una próxima oportunidad como siempre. Hasta luego y abrazos.